¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo anda esa canaleta? Muy buenos días, saludos para todos. Qué lindo fin de semana se viene. Viajo el viernes a Atlanta porque el sábado hago Atlanta contra el Inter Miami, que vuelve a vestir de rosa, así que los espero a todos en el MLS Season Pass de Apple TV. Ya les iré contando más detalles en la previa del partido. Messi viajó anoche, está en Miami, no ha entrenado los últimos 4 días. Yo creo que va a estar para jugar el partido del sábado, pero habrá que ver cómo evoluciona en el resto de la semana. ¿Saben de qué vamos a hablar? De mercado. Porque es verdad que ha cerrado el mercado en los países más importantes, pero también es cierto que todavía hay jugadores, muchos de ellos interesantes o con un nombre relevante, que están en el mercado por ser jugadores libres. Y hay otro mercado, que es el de técnicos, que no tiene fecha y el cual ya se empieza a mover. Pero vamos por algunos nombres que son importantes, y hay por lo menos 2 o 3 realmente relevantes que llaman la atención que estén en el mercado de jugadores libres, que no tengan club y recuerden, al ser jugadores libres, pueden firmar por cualquier club en cualquier momento. El que más llama la atención es De Gea. Salió del Manchester United, estuvo esperando hasta el último momento, salió con el pase en su poder, es decir, es un arquero con mucha trayectoria. Podemos debatir y discutir si comete ciertos errores, pero al final de cuentas tiene una historia gigante en sus espaldas, tiene una gran experiencia y errores que probablemente lo alejen de un equipo de elite top no le pueden impedir o no lo hacen peor que la gran mayoría de los arqueros que están en el mundo del fútbol. En algún momento se habló de que podía ir al Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tenía en ese momento una situación que era compleja y que la hablábamos acá en la canaleta todo el tiempo. Es cómo hace el Bayern de Múnich para ir a contratar un arquero top si en un par de semanas vuelve Neuer, si en algunas semanas vuelve Neuer. Entonces era complicado traer a otro arquero de primer nivel porque eventualmente iban a generar un choque que no iba a ser bueno para nadie. Bueno, De Gea, que sonó para el Bayern de Múnich, que sonó para varios equipos en España, que sonó para algún otro equipo en la Premier, que se vio muy cerca de Arabia en algún momento, todavía está libre, todavía no tiene club y está a disposición de cualquiera que esté interesado en contratar un arquero. En algún momento se hablaba del salario muy alto de De Gea, esas pretensiones irán cambiando a la medida que van pasando los días. Jugador número 2 en esta lista, Eden Hazard. Eden Hazard, más allá de su mensaje de es momento de tomar unas cervecitas y descansar, algo así, todavía sigue siendo un jugador con el pase en su poder, libre, que tiene que definir qué quiere hacer su futuro. Ayer lo invitaron de Pachuca, desde las redes sociales, a sumarse como refuerzo para el club. La realidad es que solamente Hazard y su entorno más cercano deben saber, 1, cómo está físicamente, 2, qué le pasó todos estos años que no le impidieron competir al máximo nivel, 3, si tiene ganas de recuperarse. Ahí hay un ejemplo muy claro a la vuelta de la esquina para mirar como espejo y es el de Isco. Isco, desaparecido en los últimos años del Real Madrid, muy mal cuando fue al Sevilla, quedó libre, parecía que se acababa la carrera de Isco, hizo un proceso mental que le permitió regresar y está en un muy buen nivel jugando ahora en el fútbol español. A lo mejor ese puede ser un espejo para Hazard, o a lo mejor simplemente decide que se acabó el fútbol para él. La realidad es que Hazard hoy es un jugador que está a disposición y que muy probablemente alguien confíe en él, alguien le dé una oportunidad, alguien crea que lo puede recuperar. Está en él si quiere volver al fútbol o no. Otro nombre de jugador que todavía tiene para dar a nivel importante, campeón del mundo, el Papu Gómez. Papu Gómez arregló su salida de Sevilla unos días antes de que cierre el mercado, se quedó con el pase en su poder, es jugador libre. El único que yo sepa que ha declarado un interés claro por Papu Gómez es el Monza. Adriano Galliani ha dicho claramente que serían felices de recibirlo en el Monza. Monza es un proyecto sumamente interesante, cumplió su primer objetivo el año pasado de mantenerse en primera división. Ha hecho un plantel armado, un plantel decente como para ir creciendo año a año y poco a poco. No va a ser de un día para otro que arme un equipo top para pelear arriba, pero también es verdad que a Papu Gómez se le pasó, o parece ser que se le pasó el mejor momento en el fútbol. Así que ahí está el top 3 de jugadores que todavía tienen el pase en su poder, que están libres y que pueden ser contratados en cualquier momento por cualquier liga. Después hay otros jugadores que también son interesantes, que amenazaron en algún momento con ser jugadores realmente importantes, casi digo top,
pero eso amenazaban, o al menos nos querían vender muchos, y que hoy están con el pase en su poder. Uno es Jesse Lingard, el ex jugador del Manchester United. Todos recordarán cuando empezó a salir en el Manchester United, tenía algunos buenos partidos, empezaba a pelear por más minutos, le tocó la época difícil del Manchester United y ahí jugó y jugó bastante. Los últimos años ha sido realmente muy pobre, el último año estuvo en el West Ham, sigue entrenando ahora básicamente de favor en el West Ham, pero no cuenta ni forma parte del plantel y es un jugador que está en el mercado. Y después hay jugadores como Cheka, el portugués que tiene apenas 28 años, Usama Idrissi, 27 años, El Ghazi, el extremo derecho que en algún momento llamaba mucho la atención porque metía muchos goles y marcaba diferencia, jugador rápido, impreciso en algún momento, pero con llegada a gol. Santi Mina, que tiene otro problema y es judicial, desde que le dieron una sentencia en contra por agresión sexual, básicamente nadie ha querido contratarlo y se ha quedado al menos afuera del fútbol de los partidos de las ligas más importantes. De hecho, el Celta primero lo mandó a préstamo lejos y después le terminó por rescindir el contrato. Reggie Cannon, el lateral derecho de Estados Unidos, que ya podría tener el club, tiene 25 años y podría todavía sumar alguna experiencia importante. Esos son los jugadores que, al menos de nombre. Roberto Soriano, ¿se acuerdan los hinchas de la Sampdoria? Soriano jugó varios años en un muy buen nivel, era uno de los mediapuntas que tenía el equipo y hoy Soriano tiene ¿cuánto? No es tan veterano todavía y puede seguir jugando al máximo. 32 años, puede seguir jugando a un nivel todavía como para que algún equipo apueste por él y le dé alguna oportunidad. Algunos, Isaac Belfodil, ¿se acuerdan? Fue delantero del Parma en algún momento, me acuerdo, y Karim Belarabi, jugador del Leverkusen por mucho tiempo, jugador delantero, extremo por banda derecha. Hay varios nombres realmente relevantes. Alex Vidal, ¿se acuerdan? Lateral, extremo por banda derecha, en algún momento en el Barcelona, después siguió el paso por varios equipos de España. Es decir, son varios los equipos, los jugadores que están con el pase en su poder, que están libres y que podrían firmar por cualquier equipo en cualquier momento. Y seguramente deberíamos escuchar novedades de ellos en los próximos días cuando empiece ya la urgencia, ya la deberían tener, por meterse en algún equipo y principalmente cuando los equipos empiecen a tener alguna necesidad. Pero los más importantes son los 3 o 4 primeros que les mencioné, que todavía no consiguen club y que lo deberían conseguir en las próximas horas. Vamos con otras novedades del mercado. Tienen que ver con los técnicos. Alemania busca técnico. Lo fueron a buscar a Jürgen Klopp. Klopp les dijo a través de su representante que no. Klopp tiene contrato de largo plazo con el Liverpool. Ese es su plan, ese es su casa, ese es su lugar y no va a dejar el Liverpool para ir a ser el técnico de la selección alemana. Que también piensa en Nagelsmann, que tiene todavía contrato vigente con el Bayern de Múnich, pero ha dicho el Bayern que no sería un impedimento para que Nagelsmann pase a ser técnico de la selección. Obviamente no lo va a hacer porque en este momento el Bayern de Múnich le tiene que pagar el salario a Nagelsmann y si va a ser técnico de la selección dejaría de pagarle el salario. Eso sumado que incluso hasta podría arreglar algún dinero para la salida de Nagelsmann de su contrato. Entonces no solamente que dejaría de pagarle, sino que podría sumar algún dinero. Pero Klopp ya les dijo que no. Nagelsmann es uno de los que está adelante en la lista para ser el técnico de la selección alemana. No es la única selección medianamente interesante o muy interesante que anda buscando técnico. Las quejas de Lewandowski le han costado el trabajo a Fernando Santos. Lewandowski se viene quejando bastante en el último tiempo. Hace algunas semanas se quejó, creo que no explotó en la medida que podría haber explotado. Se quejó del sistema de Xavi que no le generaban la suficiente cantidad de situaciones claras de gol. Ahora se queja del trabajo de Fernando Santos en Polonia y Polonia va a cambiar de técnico. Lo primero que va a hacer en las próximas horas es despedir a Fernando Santos y a partir de ahí tendrá que buscar técnico. Polonia es una selección del medio bastante interesante, con algunos jugadores de muy buen nivel en equipos top, pero obviamente no le alcanza para hacer una selección de élite. Habrá que ver qué pasa con Paul Pogba. Paul Pogba acaba de dar positivo de doping. La carrera de Pogba ha sido de mayor a menor, a peor, a recontra peor. Increíble que un jugador con el talento que tiene Pogba, entre las lesiones, entre su falta de compromiso en algún momento y ahora entre que ha dado positivo de doping, ha ido perdiendo cada vez más relevancia. Tiene ya creo que 30 años Pogba.
Y yo creo que a la Juve, si bien nadie quiere que le pase esto a un jugador y menos de tu club, a la Juve le puede terminar haciendo un favor, dependiendo de qué decisión tome la Juventus. Básicamente la Juventus puede dejar de pagarle a Pogba, puede rescindir el contrato de Pogba. Pogba es el jugador más caro que tiene la Juventus y está muy claro que ya se ha acostumbrado a jugar sin él, porque llegó con el pase en su poder el año pasado de forma gratuita tras su paso por Inglaterra, y el año pasado estuvo prácticamente lesionado todo el año y apenas si jugó en un puñado de partidos. Del fútbol de Arabia Saudita no solamente tengo pendiente hacer un video de fútbol de Arabia Saudita, ya lo voy a hacer, lo tengo que preparar bien. No solamente se han llevado la cantidad y calidad de jugadores que hemos mencionado, no solamente se han llevado a algunos muy buenos técnicos con buenas carreras y con buena historia y buena experiencia en Europa, sino que ahora empiezan a llevarse al nutricionista del Porto. El nutricionista de Porto ha estado trabajando con el club por más de 15 años probablemente, y ahora se lo llevan también para ser nutricionista en Arabia, en el equipo donde juega Karim Benzema. Así que no solamente que el fútbol de Arabia está yendo a buscar jugadores y sobrepagando muchos de ellos y llevándose técnicos, sino que también empieza a generar cierta estructura. El que ha anunciado hoy que se retira del fútbol es Nolito. Su última etapa recordable es esta del Celta, un delantero que ha aportado a la selección incluso de España en algún momento, de una muy buena carrera y que seguramente merece por parte de los hinchas del Celta un reconocimiento tras su paso por el club. Ha anunciado que se retira. En el Barcelona ha hablado Deco en su presentación como director deportivo. Ha hablado muy bien Laporta de lo que han dejado Alemany y su trabajo y Cruyff, y yo creo que tiene razón, que en las condiciones en las cuales le ha tocado operar al Barcelona en los últimos años, y se los digo yo antes que me lo digan ustedes, más allá de no estar de acuerdo yo en las palancas, porque creo que a mediano y a largo plazo le comprometen mucho patrimonio. Veremos qué pasa con el futuro, probablemente me equivoque, pero vamos a ver qué pasa de aquí a algunos años, pero en principio ese ha sido mi problema con esta gestión. Superado eso y con las herramientas que ha tenido Alemany, ha hecho un trabajo sensacional en formar un muy buen plantel, un muy buen equipo. Habrá que ver hasta dónde puede llegar este año en la Liga y en la Champions, pero no solamente que ha construido este plantel mejorando mercado a mercado lo que tenía, sino que lo ha hecho bajando muchísimo la masa salarial. Mañana se van a conocer los números oficiales de la masa salarial de los equipos de primera división en España, y si bien el Barcelona todavía está penalizado, ha bajado en más de 100 millones, 120, 130 millones su masa salarial con respecto a la del año pasado, y ha bajado probablemente en más de 300 con respecto a cuando Alemany agarró el club. Ahí hay que acordarse las salidas, por ejemplo, de Piqué, de Busquets, de Jordi Alba, de jugadores que tenían contratos pesados, importantes, y algunos que todavía no terminan de salir, pero que tienen contratos importantes como el Lenglet, de quien le estén pagando alguna parte de ese contrato. Es decir, ha bajado muchísimo, creo que ya está cerca de los 400 millones la masa salarial del FC Barcelona, que todavía penaliza, decíamos, porque tiene un conflicto con el pago de una de las palancas. Una de las palancas, la de Barça Studios, se la había vendido a un par de compañías el Barça. Ese par de compañías pidieron un tiempo extra para pagar. El Barça les propuso hacer un cambio de compañías que fuera comprado por otras, que fue aceptado. Esas otras son dos compañías que tienen que pagar, una 20 y otra 40 millones. La que pagó 20 ya lo hizo, la que tiene que pagar 40 todavía no lo ha hecho, así que habrá que esperar esa palanca. El Barça ha funcionado a partir de garantías personales para poder sostenerse en el mercado en estos últimos días. Lo que iba a decir es que Deco, en su nueva función de director deportivo, ha dicho hoy que los dos Joao, Cancelo y Félix, no tienen opción de compra. Yo creo que a esta altura no es tan relevante la opción de compra, porque dependerá de lo que jueguen en el año el ir y sentarse a negociar en la próxima temporada. Una opción de compra por cualquiera de los dos sería una opción de compra muy alta. Y de todas maneras el Barça tendría que ir a sentarse a negociar después de una buena temporada, que yo me imagino, sobre todo Joao Cancelo, creo que la va a tener. Joao Félix tiene una temporada de desafío y tendrá que probar a ver si está para este nivel y para dar una buena temporada. Pero terminado el año, tendrá que ir a sentarse Deco y hablar con el Manchester City para ver cómo logra llevarse a un jugador definitivo como Joao Cancelo, que yo creo que le va a rendir muy bien. Y lo del Atlético de Madrid será todavía, habrá que esperar mucho más. Lo que ha dejado claro, digo, porque hay que esperar el nivel
en el cual juegue Joao Cancelo Joao Félix en esta temporada en el Barcelona. Pero no va a ser fácil negociarlo, aunque ya el Atlético de Madrid ha amortizado varios años de contrato y eso le viene bastante bien al jugador. Mucha presión en las últimas horas para que Griezmann diga que en un futuro quiere ir a jugar a Arabia, y Griezmann se los ha dejado clarísimo. Él dijo: yo entiendo, veo la cantidad de plata que está poniendo la Liga Árabe, pero para mí mi objetivo es la MLS. Y yo creo que la MLS se tiene que apurar a abrirle las puertas a un jugador como Griezmann, que está todavía en un gran nivel y que puede venir a subirse a esta ola que ha generado la Messi manía en Estados Unidos, en un momento donde el fútbol en Estados Unidos empieza a crecer, a explotar, donde se viene el año que viene la Copa América, después el Mundial de Clubes, después el Mundial de Selecciones. Hay un crecimiento notable en los Estados Unidos, todos los equipos vienen a hacer pretemporada, o muchos de ellos vienen a hacer pretemporada acá, porque hay una movida de dinero, de sponsor, de gente pagando entradas realmente muy importante. Es verdad que mientras Griezmann se quiera mantener en la elite, está muy bien en el Atlético de Madrid. Pero el día que quiera dar el paso a una de las ligas de crecimiento más rápido emergentes, la MLS ya lo tiene decidido. Y yo creo que si la MLS empieza a adaptar un poco, y habrá que ver qué pasa en los próximos meses, empieza a adaptar un poco sus reglas de contratación de jugadores, el límite salarial, el jugador designado, etcétera, 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 creo que debería, y creo que hay un consenso generalizado de cuánto se va a flexibilizar toda esta reglamentación que tiene la MLS. Ahí deberían hacer lugar para un jugador como Griezmann en alguna franquicia importante, en algún equipo importante que sueñe con pelear por títulos y por campeonatos. Hablando de eso, hoy leí una posible rumor de que Messi quería o querría a Riqui Puig con él en el Inter Miami. Hay una conexión muy fácil y es la idea de juego, y viene de, obviamente, la escuela de la Masía del Barcelona, y ahí hay una identificación muy clara y muy fácil de asociar rápido, y donde se entenderían seguramente muy fácil. Hay una parte que es mucho más difícil, y es que Riqui Puig es un jugador designado en el LA Galaxy, y siendo un jugador designado tiene contrato y salario de jugador designado. Tendría que resignar mucho Riqui Puig para poder ser compañero eventualmente de Messi en el Inter Miami. Un Inter Miami que tendremos que ver, será apasionante seguir en el próximo mercado, porque va a haber todavía más movimientos para tratar de seguir perfeccionando este plantel que ha crecido mucho y que, repito, todavía puede. Yo creo que con posibilidades tiene una final, que es contra Houston de la US Open Cup. Ahí podría jugar por su segundo título de la temporada, y todavía se está peleando por meterse en los playoffs de la MLS. Yo creo que es muy alcanzable, a diferencia de lo que imaginábamos antes de que llegara Messi, Busquets y Jordi Alba y que arrancara esta parte de la temporada. Antes lo veíamos realmente difícil, decíamos tendrían que ganar tantos partidos, hay que llegar a tantos puntos, estaría realmente complicado. Bueno, la realidad es que en la medida que van pasando los partidos, el Inter Miami sigue sumando, la posibilidad de ir a los playoffs es cada vez más latente. ¿Qué más? No hubo oferta, dicen, desde el Sevilla, del Real Madrid por Bono. Y esto tiene que ver con que Bono dijo que él era la primera opción del Real Madrid, pero que la Copa Africana de Naciones le complicaba el poder ir, porque hay mucho tiempo en el cual él está fuera de la competencia de la liga. Bueno, del Sevilla medio que lo han contradecido. De todas maneras, una cosa está relacionada con la otra. Puede haber habido, y pueden estar los dos con la razón, por más que parezcan puntos contrarios. Puede haber habido un aproximamiento del Real Madrid hacia Bono y hacia su representante. Se encontraron y le preguntaron: ¿vas a jugar la Copa Africana con Marruecos? Él habrá dicho sí. Bueno, entonces iremos por otro camino. Y eso no significa que no haya habido interés, todo lo contrario, seguramente hubo ese interés, pero no llegó una oferta al Sevilla. En el Napoli siguen con las renovaciones del plantel, han mantenido la base del año pasado, han arrancado compitiendo más bien, más allá del último resultado, y ahora el que están renovando es Elgif Elmas, un jugador de rol que le ha venido muy bien al jugador, al equipo, porque en determinados momentos ha sacado el equipo adelante. En determinados momentos de lesiones, de suspensiones, de rotaciones, ha sido importante para este plantel, así que seguramente podrá seguir en el club, y será un jugador que ya no va a dar, me parece a mí, un siguiente salto en cuanto a calidad,
pero seguramente es un jugador de rol que le sirve al Napoli. Berratti ya ha superado las pruebas médicas y va a ser jugador del Al Arabi en Qatar. Luis Enrique no contaba con él. Es increíble cómo ha generado una gran cantidad de dinero, un jugador con el cual Luis Enrique prácticamente no contaba. Bonucci, que tiene 36 años y que es jugador del Unión Berlín, va a demandar a la Juventus por el trato en el último año. En el último año le quedaba el último año de contrato y la Juventus básicamente le dijo que no contaba con él, lo dejó fuera de los entrenamientos, aparentemente le va a hacer demanda. Y hace un rato les hablaba del Gassi, jugador que ha quedado libre, extremo por banda derecha. Hay rumores de que podría el Manchester United tener algún interés con él. Y esto está relacionado claramente con la situación de Antony, que ha ido a jugar con la selección de Brasil, ha tenido una denuncia de violencia doméstica de la cual él hace un mínimo descargo público mostrándose inocente y contando cuál fue la situación, pero mientras pase toda esta situación y mientras se defina, a lo mejor están buscando en un jugador que no tiene mayor costo y que viene desde el mercado de jugadores libres, otra alternativa para esa banda derecha, sobre todo porque el equipo está en conflicto con Jadon Sancho, con quien ha cruzado declaraciones y comunicados el club y el jugador, y donde prácticamente Sancho, increíble, con la calidad que tiene, no cuenta para el Manchester United y ha llegado a una situación prácticamente de enfrentamiento total. El Olympique de Lyon busca técnico, volviendo al mercado de los técnicos, porque ha despedido a Laurent Blanc. Y el que suena es Gennaro Gattuso. A mí Gattuso me parece un buen técnico. Entiendo que los van a juzgar a partir de los resultados en sus últimos equipos y que siempre ha quedado corto. La realidad es que ha tenido planteles muy cortos y se le ha pedido sacarlos adelante con muy pocos recursos. Pero creo que, habiendo visto mucho de los equipos de Gattuso, es un técnico que no solamente contagia, y no se confundan con eso de la personalidad, la fuerza, la garra, se juega como el técnico. No, tiene ideas muy pero muy claras y creo que es un técnico que tiene mucho para aprender y para crecer, pero que le puede aportar mucho al Olympique de Lyon. Y por último, y ya para cerrar, increíble como sin mercado ya llevamos un video bastante largo, el Liverpool está buscando sustituto para Salah. Habrá que ver en qué termina la novela de Salah. Yo lo venía diciendo, a mí el Liverpool no se puede privar si Arabia viene y le ofrece 150 o 200 millones por Salah. Un club hoy, sea quien sea, es muy difícil privarse de una venta tan importante por un jugador que además tiene más de 30 años, que sigue jugando en un nivel top, pero que con ese dinero podés salir, comprar otro jugador top, comprar otro jugador importante, seguir creciendo tu equipo y mantener una economía sana. Porque después Salah eventualmente se le puede transformar en un jugador caro de costo de salario y menos productivo. Por ahora no lo es y es muy productivo. Se habla de pensamientos en el Liverpool para sustituirlo. Uno, Mbappé otra vez, otra novela de Mbappé de la cual ya hemos empezado. Se habla de Vinicius y de Saka. No veo a Vinicius saliendo del Real Madrid para ir a jugar al Liverpool. Me parece imposible a esta hora, porque Vinicius es la cara del marketing del Real Madrid en este momento y es sumamente importante y él se siente sumamente importante en el Real Madrid. Me pasa algo similar con Saka, sin ser Vinicius, pero en el Arsenal lo veo muy bien y lo veo muy cómodo. Yo ya les dije, me parezco el representante de Chiesa, pero para mí el sustituto que no le significaría mucho dinero es Chiesa. Otra más quieren. En el Real Madrid empiezan a interesarse por Bruno Guimaraes, el volante brasileño que juega en Newcastle. Todos diremos, pero mirá la cantidad de volantes que tiene el Real Madrid. Y es verdad, yo creo que es mucho humo y nada más esto. Entiendo que el año que viene es posible que no estén ni Modric ni Kroos. Así todo el Real Madrid va a tener 4 o 5 volantes de primer nivel. Y no creo que vayan por uno. Bruno Guimaraes hoy es un volante top en el mundo, cuando ya la idea de la continuidad es Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Ceballos se quedó seguramente esperando su oportunidad el año que viene. Entonces me parece que le generaría más conflicto que otra cosa. Esas son todas las novedades que les tengo, que no son pocas. ¿Y saben qué? Creo que vamos a seguir haciendo segmentos de mercado aunque no tengamos mercado. Porque mercado tenemos siempre. Y porque al mercado, si no se va todos los días, mínimo, una vez por semana. Mis amigos de la canaleta, les mando un saludo muy grande. Recuerden que cuando vuelva la Champions,
una hora antes de los partidos vamos a estar en vivo por el canal de YouTube para ir analizando ya las alineaciones cuando empiecen a llegar de todos los equipos, para responder preguntas, para ir metiéndonos en la Champions. Así que pendiente de eso, igual se los voy a avisar y se los voy a recordar en algún momento más adelante. Les mando un saludo muy grande, que disfruten mucho de este día.